Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Ya estamos aquí con un nuevo video para resolver otro ejemplo de máquinas. El ejemplo dice así. Un tronco que pesa 800 libras se levanta mediante un par de tenazas, como se muestra en la figura. Determine las fuerzas ejercidas sobre la tenaza de F en el punto E y en el punto F. Ok, bueno, podemos apreciar aquí la figura y como ya sabemos, para poder resolver los ejercicios de máquinas, pues tenemos que desarmar o identificar las partes que nos van a servir. Vemos que esto de A a B pues es un elemento de esa máquina. Tenemos esto de acá y esto de aquí. ¿Okay? Aquí ya van 3 y tenemos todo esto de acá. Ya son 4 y tenemos todo esto que serían 5. Bien, pero si nos damos cuenta esto es simétrico. Si resolvemos para esta tenaza o para esta, pues va a ser lo mismo. ¿Ok? Bien. ¿Cómo voy a dividir esto? Pues vamos a hacerlo a conveniencia para poder resolverlo. Vamos a ver entonces nuestros diagramas, cómo quedan para poder trabajar con esta máquina. Bueno, pues aquí apreciamos lo siguiente. Yo desarmé únicamente en estas dos piezas. Vean, esta es la pieza 1, ¿ok? De la pieza AB. ¿Cómo están las reacciones? Pues tenemos AX a Y, BX y BY. Y luego desarmé toda esta pieza. Aunque puedo desarmar también este elemento que va de B a D, pero lo dejé así, ¿ok? Lo veo como una sola pieza. ¿Por dónde voy a empezar? Voy a trabajar con el elemento 1. Si se dan cuenta, el elemento 1, ustedes ya vieron la figura, tienen ahí las medidas. Esto es simétrico, es decir, BX y AX tienen que ser iguales, BY y AY también tienen que ser iguales, ¿va? Porque está por simetría. Así que empiezo por este elemento. Veamos entonces lo que les acabo de decir. Dice, por simetría, pues obviamente AY y BY tienen que ser iguales, están cargando lo mismo porque están justamente a la misma distancia de la fuerza está a la mitad. Entonces, AY es igual a 800 entre 2, igual a 400 libras. Así que ya encontré a BY, ok, ya tengo el valor de BY. Este valor, pues es de 400 libras. Ahora, ¿qué pasa con BX? Pues yo puedo hacer justamente en el elemento 1, pues sumatoria de fuerzas en X y voy a comprobar que AX es igual a BX. Pero todavía no puedo resolverlo, no lo encuentro. La pregunta entonces es, ¿cómo encuentro a BX o AX, que es lo mismo? Bien, para eso nos vamos a fijar de lo siguiente. Si presta atención aquí, en el elemento 1, en BX y BY, pues tendremos una resultante, ¿ok? Esa fuerza va dirigido a lo largo de este eje, pero este eje es este elemento, el elemento BD, así que esa dirección ya la conozco. Si nosotros nos apoyamos con triángulos semejantes, podremos ver lo siguiente. Vemos entonces que tenemos un triángulo de fuerzas, donde esta es la fuerza dirigida en el eje BD, que es la fuerza de B, y este es BY y BX. Tenemos el triángulo, conocemos la pendiente de esa fuerza o de ese elemento, que es 2.5 y 3. Si aprovecho la propiedad de triángulos semejantes, esto se va a ver así. Bien sencillo, Bx entre By, es decir, la base entre la altura es igual a la base entre la altura, ¿ok? Esta es la propiedad que tienen los triángulos semejantes. Lo que hago con un triángulo lo hago con otro, la relación que formo con uno la formo con otro. Así que de aquí despejo a Bx. Bx es igual a By por 3 sobre 2.5. Bx es igual a 480 libras. Eso quiere decir que ya conozco estas dos fuerzas, Bx y By. Entonces, ahora me voy a pasar al elemento 2. Este va a ser el diagrama con el que voy a trabajar. En el elemento 2 aprecio entonces que tengo a Bx, By, que ya conozco, a Ex, Fx y Fy. Seguramente se están preguntando por qué en este perno nada más tengo a Ex y no tengo a Ey. Si ven la figura, apreciamos que cuando desarmamos y quitamos todo esto, lo que va desde C hasta D, pues nada más nos quedan estas tenazas. Vemos entonces que cuando se aprietan estas tenazas, las tenazas son las que jalan o la que tienen una fuerza en el punto D hacia arriba y son las que también están proporcionando la fuerza que jala hacia arriba esto de aquí en G y en F. Entonces el punto E lo único que hace es que esto no se separe, es decir, tiene reacción en X. Si no tuviera reacción en X, esto se abriera, pero en realidad el punto E no está cargando.
Lo que sí carga son las fuerzas de C y de D. Eso es lo que hace que las fuerzas en F y en G carguen este tronco. Así que la fuerza en E solamente está en X. Al desarmarlo, pues aparece la reacción, pero no vamos a tener reacción en Y. Por eso en nuestro diagrama nada más aparece X. Bien, pues no se diga más, vamos a trabajar entonces con el elemento 2, para lo cual voy a sacar momentos en F. Como ustedes ya tienen estos diagramas, me voy a ir directamente a la figura para que podamos tener las cotas o las medidas para poder sacar momentos. Pues aquí en esta figura voy a encimar las fuerzas pues del diagrama 2. Vean entonces que en B tenemos a la izquierda 480, hacia arriba 400, la reacción X, tengo a Fx y Fy. Como les decía, voy a sacar sumatoria de momentos en F. La ecuación de momentos es la que tenemos aquí, ¿ok? De aquí despejamos el resultado de X es igual a 970 libras y como me da positivo quiere decir que va a la derecha. ¿Cómo saqué estos momentos? Les explico rápidamente. La fuerza de 400 que ustedes ven aquí va a tener un brazo, ¿ok? Este brazo va desde B hasta F. Si caminamos de B a la mitad es 1.5 y de la mitad, si vemos de aquí abajo hasta F, pues es la mitad de 2, es decir, son 6. Así que el brazo es 7.5. La fuerza de 480 tiene un brazo que es la altura desde F hasta el punto B, que va a ser el resultado de sumar 12 más 3.5 más 2.5, es decir, 480 por 18, ¿ok? Entonces ya tengo esos dos momentos de la fuerza de 400 y de 480. Ahora, la fuerza de EX va a girar en sentido negativo y tiene un brazo que es la altura de 12. Por eso tenemos E menos EX por 12. Esto es igual a 0. Y despejando, como les decía, EX es igual a 970 libras. Me da positivo, quiere decir que va hacia la derecha. Entonces ya tengo el primer resultado de lo que me preguntaban de la reacción en E, que solamente su componente en X. Ahora para encontrar las fuerzas Fx y Fy, voy a hacer solamente sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Y la sumatoria de fuerzas en X me queda así, menos 480 más X menos Fx, de lo cual despejamos y me dice que Fx es igual a 490 libras. Y me da positivo, quiere decir entonces que va hacia la izquierda. Igual la sumatoria de fuerzas en Y, nada más tenemos 400 hacia arriba y menos Fy. Así que Fy es 400 libras, pero hacia abajo. Y con esto culminamos este ejercicio. Espero que les haya sido de mucha utilidad y nos estamos viendo en el próximo video.